Muy buenos días, profesores, bienvenidos a su sexta sesión virtual. Les agradezco compartir este espacio de 10 a 12 acá conmigo y con sus demás compañeros. Les recomiendo a los profesores que cuando accedan a esta sesión virtual tengan sus cuentas de YouTube activadas para que podamos participar desde el chat. Igualmente no olviden llenar el formulario de asistencia, el cual está en la descripción de este video en el caso de la sesión diferida, o está en la descripción de la transmisión en vivo en el caso en que estén viendo la sesión en este momento de 10 a 12. Igualmente los recursos y todas las fuentes que manejemos están en la descripción de los videos. Les agradezco mucho también por las actividades de la semana pasada, las cuales nos sirvieron como a detectar problemáticas y oportunidades en las cuales podíamos desarrollar nuestros proyectos. La idea es que vayan revisando esas fuentes, profes, esos actores, para que eso nos dé las bases de nuestro proyecto. La idea de la semana siguiente es utilizar ese espacio para compartir eso que encontramos y también vamos a desarrollar una actividad dentro del marco de Arduino y los dispositivos de programación tangible, los que mezclan electrónica y programación. Igualmente vamos a trabajar nuevo tipo de interfaces. En la sesión de hoy, profes, les recomiendo que vayan abriendo su cuenta en Tinkercad. Vamos a hacer una actividad. Por el momento voy a darles una pequeña introducción a la electrónica. Para ilustrar cómo funcionan los circuitos, representé eso en un caso en el cual nos podemos aproximar mucho. En este experimento vamos a tener dos baldes, ambos con agua. Uno está sobre un andamio a una altura superior al otro. La idea es que uno de esos baldes, el que está más arriba, le vamos a abrir un agujero. Y al abrir ese agujero vamos a ver qué es lo que pasa. Al abrir ese agujero, las gotas de agua empiezan a fluir y empiezan a caer. En este caso a caer sobre el balde que está más abajo. El punto azul representa una porción de agua que es transportada desde la superficie sobre el balde superior y finalmente llega al balde inferior. Esto nos parece de pronto muy obvio, pues obviamente el agua va a tener ese comportamiento. Así como caen los objetos, pues va a pasar lo mismo. Ahora ilustremos otra situación. ¿Qué pasaría si ambos baldes están en el mismo nivel? ¿Será que el agua va a caer sobre el segundo balde? Ahora, los baldes ahora van a estar a la misma altura. Vamos a ver qué pasa en esa situación si el balde que está en la izquierda es capaz de llenar el balde que está en la derecha. En este caso, al estar a la misma altura, el flujo de agua no alcanza a llegar al balde de la derecha. Es decir, no se está llenando el balde de la derecha, no se está transportando agua. En este caso, ese flujo lo vamos a llamar corriente eléctrica. Y eso que se está transportando, en este caso que veíamos que era un flujo de agua, se está transportando es carga, carga en movimiento. La carga se va a ir moviendo de un punto a otro y eso es lo que nos va a permitir que haya corriente eléctrica. Volvamos a la situación anterior y visualicemos. A diferencia de la situación anterior, ese desnivel que estamos presenciando es el que nos permite que exista ese flujo, esa corriente eléctrica. En este caso el punto que es azul va a representar esas partículas que se están moviendo de un punto a otro, esa corriente eléctrica que está sucediendo en este instante. ¿Qué representa el desnivel? El desnivel va a representar el voltaje, esa diferencia entre esos dos puntos. Si no hay una diferencia de voltaje entre ambos puntos, no va a existir ese flujo de corriente. Por eso es importante que en todos los montajes que realicemos, uno de los puntos tenga un voltaje diferente al otro. Por eso cuando ubicamos nuestro sensor de distancia, uno de los puntos de conexión era 5 voltios, el punto más alto. Mientras el de abajo iba a ser el de 0 voltios o el punto de tierra, el de voltaje a tierra.
Para que exista ese flujo, entonces debemos tener esa diferencia. Esa representación nos está mostrando que la corriente tal vez funciona de la siguiente manera, ¿no? Que del punto más alto, sea el más positivo, están fluyendo las partículas con carga al punto más bajo. Pero vamos a mirar cómo funciona realmente en la electrónica. En esta situación, a diferencia de tener un balde de agua que está más arriba y un balde de agua que está más abajo, ahora vamos a tener el punto positivo, que va a representar el balde que está más alto, y el punto negativo, que representa el punto del voltaje más bajo. En este caso, el que manejamos en la clase, el 0 voltios, que es el mismo GND. Como veíamos, parecía que las partículas se movían del punto más alto, sea el de 5 voltios. Esas partículas con carga se movían del punto más alto de 5 voltios al punto más bajo, que es el que tiene el menor voltaje. Pero en este caso, no pasa así. Aunque la idea es correcta. La concepción de que el flujo se va del positivo al negativo está correcta. La corriente sí se comporta de esa manera. Pero en verdad no son partículas positivas las que se están transportando. En este caso es una partícula que se encuentra en los átomos, que se encuentra en la estructura de toda la materia y que puede moverse libremente en algunos elementos, en especial en los metales, que es los electrones. En este caso, esos electrones, que son partículas con carga negativa y que se pueden mover, están yendo del punto más negativo al punto positivo, que es lo mismo que si existiera una partícula positiva que se mueve del punto positivo al más negativo. El efecto de que las cargas que se mueven, en este caso los electrones, vayan del negativo al positivo, es lo mismo a la concepción que teníamos de que existan partículas positivas, que son las que se están moviendo. Pero en el caso de la electrónica, ese flujo de corriente solo se da por el movimiento de electrones. En realidad, en una sección de cable van a estar pasando varios electrones. Y dependiendo la cantidad de electrones que pasen, eso me determina ese flujo de corriente. Qué tan fuerte es ese flujo que está pasando a través de ese cable. ¿Por qué entonces es necesario poner resistencias en un circuito? Las resistencias van a coger este flujo y me lo va a cambiar de la siguiente manera. Me va a hacer que la corriente que pase sea mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que en vez de esta situación que me están pasando 4 electrones, yo voy a ponerle una resistencia y voy a ver cómo se va a afectar mi flujo eléctrico. En esta situación, ilustré ese paso de la resistencia como si le cambiara el grosor al cable. En este caso, él me permite que haya un menor flujo de electrones, esos que me están transportando esa corriente eléctrica. Y al transportarse menos electrones, se va a producir una corriente mucho menor. Por eso, cuando ustedes simulaban el semáforo, profesores, y ponían el LED únicamente con la conexión directa al pin, les decía que la corriente que estaba pasando era mucho mayor a la que toleraba ese LED. En cambio, si le ponían una resistencia en esa conexión positiva, en la pata del ánodo, ¿qué iba a pasar? Que el flujo de corriente iba a ser menor y por ende la resistencia iba a tolerar mejor esa corriente, no se iba a dañar el LED en esa situación. Entonces, estamos viendo 3 propiedades. La diferencia potencial, que en este caso lo llamamos voltaje, el voltaje entre 2 puntos, el flujo de esas partículas cargadas, que es la corriente, y estamos viendo otra, que es la resistencia. Esas 3 propiedades son las que definen todos los circuitos eléctricos. La ley de Ohm me relaciona esas 3 propiedades, en la cual el voltaje, esa diferencia entre esos 2 puntos, va a ser igual a la corriente que esté pasando por la resistencia
del circuito. Jugando con estas relaciones podemos encontrar la corriente, podemos encontrar la resistencia, simplemente utilizando matemáticas. Pero lo importante es que estas tres propiedades se relacionan directamente y el cambio en una va a afectar a las otras. Vamos a ver prácticamente dos casos de circuitos, en este caso circuitos en paralelo y en este caso circuitos en serie. Y para eso vamos a utilizar el simulador de Tinkercad para hacer un ejercicio. Entonces, profes, los invito a que abran sus cuentas en Tinkercad y vayan al editor de circuitos para empezar con la actividad.